Buenas tardes, hermanos. En esta tarde del 14 de junio de 2020, queremos otra vez invitarles a que alabemos al Señor a través de himnos y meditemos también en su palabra. Iniciemos con el himno 346, Me guía Él. 346, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmayar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, Génesis 12, versículos 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda
teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora cantemos el himno número 357. 357, sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu hijo tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Dios de gloria, que triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, dueño y Señor, en vida y muerte sé tú mi visión. La palabra del Señor en los primeros 5 versículos del capítulo 12 de Génesis. La tierra se empezó a poblar después del diluvio con Noé y su familia. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, emigraron hacia rumbos diferentes para habitar en el mundo de entonces. Si leemos bien las Escrituras en el capítulo 10 de Génesis, vamos a encontrar que Jafet habitó lo que hoy es parte de Europa y Asia. Por otro lado, Cam pobló Arabia Central, Egipto e Israel. Sem, Asiria y Mesopotamia. Para el tiempo de la construcción de la Torre de Babel en Babilonia, el número de los hombres había crecido en extremo. Y como en el tiempo de Noé, al multiplicarse la humanidad, otra vez el mundo se corrompió. Ahora comenzó a prevalecer sobre la tierra la idolatría y la superstición. Carentes de fe en la palabra de Dios, la gente empezó a creer en sus propias ideas acerca de Dios en lugar de aferrarse en lo que Él había revelado a cada uno de sus siervos antes de Abraham. En Ur de los Caldeos, Babilonia, nació, dice la Biblia, Taré, quien a la postre tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán.
Ur de los Caldeos, donde Abraham y sus hermanos crecieron, se encontraba cerca de donde había estado el huerto del Edén. Allí estos tres hombres se casaron y engendraron hijos, excepto Abraham, cuya mujer Sarai era estéril. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, ciudad idólatra, para mostrarle la tierra que iba a poseer con su descendencia. Dice la Biblia: Taré, padre de Abraham, Abraham, su mujer y su sobrino Lot salieron de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán y llegaron a Harán, donde Taré murió de 205 años, según los versículos 31 y 32 del capítulo 11. Para que Abraham después siguiera su camino. Abraham fue uno de los primeros patriarcas. Y es que Dios le dijo en una ocasión: y no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido. Eso significa Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, Padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, dice el capítulo 17, versículo 5. Y esto lo aprendió bien el pueblo de Israel, que en los tiempos del Señor Jesucristo le dijeron los religiosos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. También expresaron: nuestro padre es Abraham. Vamos entonces en esta tarde a meditar en el llamamiento de uno de los primeros padres del pueblo de Israel, Abraham. Para esto hemos titulado nuestra plática: un viaje de fe. Un viaje de fe. En este viaje de fe implicaba primeramente sacrificar el amor a la tierra y a la familia. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En este viaje de fe implicaba sacrificar el amor a la tierra y a la familia. Mucho tiempo antes, Dios había prometido enviar un redentor quien quitaría los pecados del mundo, la simiente de la mujer. El redentor nacería de un pueblo apartado de la maldad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Este pueblo, por un lado, no había nacido, y por otro lado el Señor había dejado de revelarse, pero Él no se había olvidado de su promesa. Entonces buscó a alguien que podía convertirse en el padre de su nación, y se decidió por Abraham, un hombre del linaje de Sem. Ahora, ¿por qué escogió Dios a Abraham? ¿Acaso era su familia mejor que las otras? ¿Era Abraham un hombre distinto a los demás? ¿Había recibido una educación diferente de su hogar? ¿Su padre Taré le había dado una formación en el temor de Dios? No, su padre había practicado la idolatría y costumbres de entonces. Cuando Dios permite que una persona tenga comunión con Él y herede la vida eterna, no es porque sea mejor que otras desde nuestro punto de vista, no es porque Dios haya visto de antemano que tal persona iba a creer en Él, le iba a buscar, le iba a ser fiel. No, Dios escogió a cada uno de aquellos que Él quiso desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, solamente por su gracia. No porque haya visto algo bueno en nosotros. Ningún hombre en el mundo puede allegarse a Dios, pues el pecado que nos heredó Adán nos separó del Señor, mas Dios en su amor nos escogió y nos ha llamado para servirle como lo hizo Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos con su familia para llegar a Harán. Así comienza su camino de fe. En Harán Dios le hizo saber que también había que dejar la casa de su padre, sus parientes y su tierra. Había que continuar en dirección de otra tierra que Dios le mostraría. Qué difícil era obedecer el mandato de Dios. Abraham tenía que romper con todas sus costumbres, tenía que desprenderse de sus amigos y familiares e ir en pos de un futuro desconocido e incierto, pero tenía que hacerlo porque la vida con el Señor es totalmente diferente a la vida pecaminosa a la que estaba acostumbrado.
Literalmente salir del lugar donde uno nació y creció en la infancia y juventud para trasladarse a otro país totalmente diferente, con otra cultura, con otras costumbres. Se tiene que pensar muy bien si a veces le afecta a uno mudarse de un estado a otro en el mismo país, y que por el trabajo se tiene que hacer irse a otro país es más complicado. Abraham tenía que dejar su mundo. Abraham tenía que dejar su familia, sus costumbres, su lenguaje, su cultura, su religión, su casa, porque como dijo Cristo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como Abraham, nosotros hemos comenzado un viaje de fe, un viaje a la eternidad, un viaje en cuyo camino hay escombros, hay cardos y espinas, hay desiertos y también bosques, y donde debemos caminar en la fe de Jesucristo. Dios nos ha llamado para servirle, para salir de todo aquello que no le agrada, y sí que es difícil dejar nuestras costumbres, dejar la cultura del mundo, dejar el menú y bebida del mundo, dejar aquello que nos da felicidad, pero una felicidad temporal. Y hay quienes aún no se han desprendido de aquellas cosas que les impiden estar en el camino de fe. No. A veces no queremos estar en comunión con Dios, porque nos visitan en domingo, porque es el día en que hemos tomado para ir de compras o para descansar o para atender a la familia. Y es más importante entonces estar en el Señor. Es tiempo de caminar como lo hizo Abraham. En segundo lugar, en este camino de fe, Dios da promesas de bendiciones sin medida. Dios da promesas de bendiciones sin medida. Dice las Escrituras, el versículo 2 y versículo 3 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bien se oyen estas palabras. Estas palabras de Dios a Abraham. Cómo nos emociona cuando leemos las promesas de Dios en el camino que hemos emprendido. Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando hay palabras de ánimo, de consuelo que fortalecen nuestro espíritu y que a veces somos halagados, nos sentimos muy bien. Abraham ahora estaba solo. Había dejado todo atrás, sus amigos y parientes, y ahora pierde a su padre en Harán. Y es entonces que el Señor le prometió que no lo dejaría solo para siempre. Y le dice: una gran nación saldrá de ti. Por cierto, esta promesa era muy difícil de aceptarla. Abraham se había casado con Sarai, su mujer. Pienso a la edad en que las parejas se casaban en esos tiempos. Ella quizá de 16 a 18 años, o quizá menos todavía. Y él de 26 a 28 años, o con menos edad, ya que él dice en la Biblia que le llevaba 10 años. Génesis 17. Y en el versículo 4, aquí encontramos que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Luego había vivido con su mujer casi 50 años o 50 años. Que aguante. Y en esos casi 50 años no habían tenido hijos, porque Sarai, dice la Biblia, era estéril y no tenía hijo. Estaban a punto de celebrar, como lo hacen, sus bodas de oro, pero no habían podido procrear. Era difícil de creer la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo habían vivido sin descendencia? ¿Las esperanzas se habían terminado? ¿Cuánto sufrimiento para Sarai como mujer? Ya que el ideal de las mujeres hebreas desde tiempos remotos era procrear hijos, y ella no los tenía. ¿Cuántas veces se arrodillaron ante los dioses paganos para que ella pudiera concebir un hijo? De pronto Dios se aparece a Abraham y le dice que hará de él una gran nación.
¿No era difícil? Hoy ha cambiado la mentalidad en los matrimonios. Pero hace 3, 4 décadas, las mujeres sufrían cuando por alguna razón no podían procrear. Hoy la psicología y los consejeros presentan la opción de adoptar para suavizar un tanto los sufrimientos, y lo puedan hacer muchos matrimonios, pero todavía hay matrimonios originales que se preocupan cuando nos vienen los hijos. Conocí un matrimonio que llevaba 12 años de casados, miembros activos en la iglesia donde asistían, con muchas bendiciones de Dios, cada quien en su trabajo, un matrimonio feliz, pero no tenían hijos, y eso les atormentaba en momentos de crisis, años de sufrimientos, días de intranquilidad, noches sin conciliar el sueño, orando al Señor para que les dieran un hijo. Dice la Biblia que Raquel decía a Jacob, su esposo: dame hijos o me muero. Ana, cuando no tenía hijos, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice aquí la Biblia: y engrandeceré tu nombre. Abraham parecía ser un hombre insignificante, pero el Señor vería que su nombre fuese honrado. Todo iba a cambiar. Abraham se convertiría en una bendición para muchos, porque el Señor estaría siempre a su lado. Todos aquellos que escogieran el camino de Abraham, en realidad escogerían el camino del Señor, y por lo tanto experimentarían la bendición de Dios. De la misma manera, aquellos que le maldijeran estarían rechazando al Señor y serían malditos por él. Qué fuerte es esta palabra. Y serás bendición, dice Dios. Y Abraham fue de bendición. Fue de bendición para su sobrino Lot cuando le dio la opción de escoger las mejores tierras, toda la llanura del Jordán hacia el oriente. Trató de ser bendición para Sodoma y Gomorra cuando intercedió por estas ciudades delante de Dios. Fue de bendición para todos los creyentes del Antiguo Testamento con su vida de obediencia a su llamamiento. En este camino de fe que hemos emprendido, si creemos en las promesas del Señor, si caminamos bajo sus mandamientos, seremos bendición para otros. Abraham dio testimonio de su fe. Nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe, no porque tengamos capacidad de hacerlo, no porque seamos muy brillantes. Dios lo hace todo. Pablo escribe que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es de Dios, para gloria de su nombre. En tercer lugar, en este camino de fe, hubo una acción de obediencia. Dicen los versículos 4 y 5. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En este camino de fe hubo una acción de obediencia. Ya en los versículos anteriores y en lo que hemos dicho se implica la obediencia de Abraham, pero aquí es donde lo vemos más claramente conforme a la expresión del escritor sagrado. Y decíamos que el padre de Abraham, Taré, había muerto en Harán. Allí fue sepultado. Quizá para Abraham fue difícil dejar ese lugar para seguir en pos de la tierra que Dios le mostraría. El Señor, que todo lo sabe, le dio fortaleza con la promesa de bendición, y entonces Abraham dejó todo atrás y partió de Harán. El Señor le dio una fe intensa porque la necesitaba. Debió haber sido doloroso romper con todos aquellos lazos, pero obedeció el mandato del Señor, se rindió a él y puso su vida y su futuro en las manos del Dios vivo y verdadero que todavía estaba conociendo. Abraham emprende una aventura con el Señor a sus 75 años. Y conforme a los años que hoy vivimos, pensamos le quedaban pocos años como siervo de Dios,
Cuando encontramos una persona lúcida en su mente y dispuesta para platicar a sus 90 años temas del día, no dejamos de sorprendernos. De ellos hay pocos. Generalmente los estragos de los años traen sus consecuencias. Pero recordemos que Abraham murió a los 175 años, así que fueron 100 años de servicio de obediencia a su Señor. Y qué difícil es obedecer los mandatos de Dios. Es lo que más nos cuesta, porque es fácil vivir una vida sin compromiso en los quehaceres del reino de Dios. Una vida más cómoda, una vida sin esfuerzo, una vida sin dar testimonio de las bendiciones de Dios en cada momento, una vida que depende de los consejos del mundo. Muchos hombres no quieren nada con el Señor porque no es fácil vivir la vida cristiana. Abraham puso su vida en las manos del Señor y solo así pudo ser un auténtico siervo en este camino de fe que él emprendió. Dios nos llama para caminar con el Señor en fe, honrando su nombre. Él nos llama para que vivamos una vida de servicio y adoración constante en su obra. Promete bendecirnos, pero ¿hemos obedecido su voz? ¿Le hemos servido con las capacidades que Él mismo nos ha dado? Es tiempo de manifestar el camino de fe que hemos comenzado para llegar a la patria celestial. La vida eterna ya está asegurada. Con el sacrificio y resurrección de Cristo, Él nos ha dado la salvación gratuitamente por gracia, pero nos pide que la manifestemos unos a otros y en el mundo en obediencia a sus leyes, estatutos y decretos, sirviendo así su reino. Amados hermanos, que este camino de fe que hemos comenzado lo hagamos apartándonos más y más de aquellas cosas triviales que en nada nos benefician en el camino del Señor. Que caminemos apoyados de las promesas del Señor cuando las densas tinieblas nos quieren sacudir. Que caminemos dispuestos a obedecer las enseñanzas del Señor con una fe brillante y poderosa, dando testimonio de ella en cualquier momento de la vida. Sigamos en este viaje con la fe que Dios nos ha dado en el camino que es Cristo Jesús. Para confirmar esta palabra, cantemos el himno 634. 634. Que no caiga la fe. ...634... que no caiga la fe. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, y se apague la luz del reino de Dios.
no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Seguimos al pendiente de las noticias y pronto posiblemente ya nos veremos en la casa del Señor conforme a las indicaciones que se nos den. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias porque tú has puesto la fe en nuestra vida. Tú nos has hecho, Señor, creer en ti. Tu Espíritu Santo nos ha tocado el corazón y llamándonos eficazmente para poder creer en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en este camino de fe, en este viaje de fe hacia la eternidad. Mientras caminamos en esta tierra, Señor, hay problemas, hay obstáculos, hay enfermedades, hay desánimos, hay cosas que nos hacen estar tristes. Pero Señor, gracias porque esa fe que tú nos has dado seguirá estando en nosotros. Padre, así como Abraham escuchó tu palabra y decidió salir porque ese era tu mandato, también, Padre, gracias porque hemos escuchado tu palabra. Porque, Señor, tú has abierto nuestro entendimiento y, Señor, ahora te oímos. Pero ayúdanos a obedecerte, a caminar en este camino, en este viaje de fe. Padre, en medio de las crisis, en medio de los problemas, danos esa fe poderosa para poder ser victoriosos en medio de estas luchas. Que tú estés en medio de nosotros y que esa fe que nos has dado siga prevaleciendo en medio de las pruebas en nuestra vida. A ti nuestra gratitud en Cristo Jesús. Amén.